E más igual, enfoque de masculinidades más igualdad. Es una investigación ANID del programa Fondesit de Iniciación. En un contexto global de demandas feministas para erradicar las violencias y en un marco de institucionalización del enfoque de género en las organizaciones de educación superior chilenas, surge la pregunta por cómo están siendo considerados los hombres y las masculinidades en estos procesos de cambio social y normativo. Soy Pablo Cuevas Douglas, periodista, y en esta serie de podcast iremos conociendo los resultados de esta investigación. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy conversamos con Darío Camacho Leal, colaborador de la Coordinación para la Igualdad de Género y responsable del Programa Integral de Trabajo con Hombres en la Universidad Nacional Autónoma de México, filósofo de la educación y facilitador de procesos de trabajo con hombres desde una perspectiva de género. Darío ha trabajado en espacios prácticos de reflexión y reeducación masculina, abordando temas como el poder, el cuidado, la violencia y la responsabilidad de los hombres en la construcción de sociedades más justas. En este episodio queremos conversar con él sobre cómo se construyen las masculinidades, qué costos tiene para los propios hombres y qué desafíos reales implica transformarlas hoy. Bienvenido, Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pablo. Muy contento de estar por aquí en el podcast y bueno, dialogando sobre estos temas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, quería partir preguntándote desde tu experiencia académica y en el trabajo directo que has tenido con hombres, ¿cómo definirías la masculinidad hoy y por qué es importante hablar de ella en el contexto actual? Sí, gracias, Pablo. Pues también la experiencia desde el ámbito de la universidad ha sido resonar también. Yo creo que hay diversas también definiciones, pero de pronto también en el momento de incidir y de tratar de generar estrategias de cambio, por ejemplo, en la institución encontramos cierta resonancia con algunas definiciones, por ejemplo, que se han construido también desde las ciencias sociales y desde la experiencia de trabajo. Hay una especialmente con la que resonamos y encontramos, digamos, pertinencia también para pensar cómo generar procesos de transformación en la universidad con los hombres, en un marco, digamos, de políticas de igualdad. Y ha sido también esta definición que con él también sugería de pensar la masculinidad como una posición, pero también como una serie de prácticas que a su vez tienen efectos en el ámbito universitario y tratar, digamos, de pensar eso de manera dinámica, ¿no? En el sentido de que parte de la experiencia a la que nos hemos enfrentado es que hay una serie de discursos que hoy van entrando en las instituciones con relación a la igualdad de género, a generar otros modos de relación, de construir también el ámbito pedagógico, áulico, pero también, digamos, como instituciones universitarias. Y de pronto nos parece interesante esa definición porque justamente lo que vemos también es que los hombres, de acuerdo a la posición, a veces la jerarquía, a cuál es mi función en el ámbito universitario, ya sea como docente, como investigador o como funcionario, nos colocamos de manera diversa también frente a un nuevo panorama que justamente nos lleva a pensar en otra clave, ¿no? Que no tiene que ver, digamos, con la autoridad, con el saber, con una idea también de que hay ciertas tareas, actividades que realizan tradicionalmente los hombres, o ciertas disciplinas, o hay ciertos espacios masculinos, y que hoy día ponemos eso en cuestión. Entonces, en ese sentido, me parece importante justamente pensar la masculinidad como una serie de posiciones o lugares que ocupamos con relación a discursos de cómo debemos ser como hombres, pero también de cómo debo, digamos, implicarme en una institución, en una organización, pero también cuáles son los efectos que tienen esas prácticas también en los espacios en los que colaboramos. Claro, y igual algunas personas quizás pueden
pensar o entender la masculinidad como algo natural y no como una construcción histórica y social. ¿Cuál es el problema de entender la masculinidad como algo natural de esta forma? Y pues justo creo que eh, esto que apuntas es importante y creo que tiene que ver, cuando hablamos un poco en relación con la pregunta anterior de una posición o un lugar, es que la masculinidad en realidad no tiene que ver con una serie, digamos, de características biológicas con las que nacemos, sino en realidad con una serie de creencias, de prácticas, justamente nos llevan a pensar en qué es eso que identificamos como masculino o por qué la masculinidad tendemos a oponerla con la feminidad, por ejemplo, y cómo, digamos, se ha ido también construyendo culturalmente, ¿no? Un sentido en cuanto a que hemos naturalizado también, por ejemplo, el tema del cuidado como algo que desarrollan las mujeres y que ahí hay un riesgo porque no estamos, digamos, viendo que hay una serie pues de aprendizajes, ¿no? En ese sentido, cobra relevancia hablar de que es una construcción, porque en esa medida podemos generar otros vínculos, ¿no? Y no pensar que el tema de la virilidad o de la agresividad es una cosa natural y tampoco el cuidado es una cosa propia o natural de las mujeres, ¿no? Sino que en realidad tiene que ver con una división del trabajo y que en ese sentido eh, es importante justamente pensando en el ámbito universitario porque muchas veces se da por normal pensar que hay ciertas disciplinas donde hay una mayor presencia de hombres, por ejemplo, como si eso tuviese que ver con una serie, digamos, de características también biológicas y que es normal, digamos, que en las ingenierías y en ciertas disciplinas hay una mayor participación de hombres. Entonces, justamente creo que se vuelve importante pensarlo que tiene que ver con una construcción porque tiene que ver con de qué manera en la docencia incentivamos también en la universidad vocaciones, ¿no? Mm. Para hacer qué actividades y que en ese sentido el género no es una barrera, sino más bien algo que vamos reproduciendo y que va modelando esas posibilidades, oportunidades que vamos construyendo, digamos, para todas las personas en un ámbito educativo, ¿no? En ese sentido creo que se vuelve, digamos, importante pensarlo desde ahí y al mismo tiempo para no pensar, digamos, o naturalizar ciertas dinámicas que pensamos que son naturales, digamos. Ujú. Bueno, y al comienzo mencionamos que tú eres responsable del programa integral de trabajo con hombres en la Universidad Nacional Autónoma de México, más conocido como el PROIT. ¿Nos podrías contar cómo surgió el PROIT? Sí, pues el programa integral de trabajo con hombres es un programa dentro de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, que es una instancia encargada de pues implementar la política de igualdad de género en la universidad. Y hay diversos programas, pero entre ellos uno de estos es el PROIT, ¿no? Que surgió en 2020 junto con la coordinación. La coordinación es una instancia, digamos, que acaba de cumplir 5 años y que justamente, pues desde que surge la coordinación en un contexto como en otras universidades de América Latina, que se vivió, digamos, esta efervescencia y de manera también global digamos, desde 2016 y con mayor intensidad en 2018, 2019, hubo una movilización importante de estudiantes en la universidad que colocaron el tema también de qué se estaba haciendo con relación a la violencia de género, ¿no? Que ha sido uno de los digamos, elementos que se colocaron de manera importante. Y bueno, fue en ese contexto, pues, que surgió la coordinación y en ese contexto también la relevancia desde el inicio de pensar cómo se podía implicar a los hombres en la participación también en un proceso de cambio necesario y de transformación de la universidad en este contexto que les compartía, digamos, en 2018-2019. Ajá. ¿Y en qué consiste el trabajo que realiza el PROIT?
Pues ha sido también un proceso de aprendizaje, digamos, desde que surgió la coordinación. Una de las acciones iniciales del programa tuvo que ver justamente si había una nueva instancia que buscaba también promover una política de igualdad de género, cobraba también relevancia espacios de capacitación, ¿no? Entonces, una de las labores que se realizan también desde el programa tiene que ver también con abrir esos espacios de reflexión con relación a la implicación de los hombres en la política de igualdad de género, pensando también desde el funcionariado cuáles son las responsabilidades, qué es lo que se puede hacer para ir transformando la universidad en ese sentido con una mayor conciencia respecto de casos de violencia de género que suceden en la universidad, pero que no solo va, digamos, hacia el tema de la erradicación de las violencias, sino también de ir generando la posibilidad de que esta política de igualdad vaya atravesando otros procesos en la universidad, como por ejemplo la docencia, ¿no? O sea, en esa reflexión de mi quehacer docente desde una perspectiva de género, ¿qué implicaría cambiar? ¿Qué efectos tiene, digamos, esa masculinidad que he aprendido en cuanto a cómo concibo el espacio del aula, ¿no? Cómo construyo el conocimiento y que al mismo tiempo ha tenido, digamos, esas salidas. Dentro de la coordinación, actualmente ha sido también un proceso de aprendizaje, yo decía, porque hay otros programas, ¿no? Entonces, la Mm. pregunta que de pronto nos surge es, ¿un programa con estas características invita a la implicación de los hombres, la participación, digamos, en diversas estrategias que se van generando en relación a la política de igualdad de género, pero al mismo tiempo también pensamos cómo vamos transformando el quehacer en la universidad, ¿no? De qué manera la masculinidad no tiene que ver con esto que vamos integrando estos aprendizajes o estos mandatos, digamos, en nuestro quehacer con esas expectativas en relación al ser hombre, sino cómo también tiene que ver con mis funciones que desempeño en la universidad y cómo la universidad también está organizada, eh, 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 digamos, con esa configuración del género, ¿no? Un poco lo que decíamos, por qué hay ciertas áreas donde hay una mayor participación de hombres, de mujeres, y en ese sentido, pues parte de la labor que desarrolla el programa concretamente tiene que ver con esos espacios de capacitación para docentes, pero tiene que ver también con el acompañamiento para entidades y dependencias que realiza toda la coordinación, pero que de pronto, cuando se plantean ciertas estrategias también de trabajo en los planes de igualdad de cada entidad o dependencia de la universidad, de alguna manera el proceso también tiene que ver con cómo podemos también incluir e integrar a los hombres. En ese sentido, parte de la labor que realiza el programa, además de la capacitación, además de la sensibilización, también tiene que ver con acompañar a escuelas, facultades, instancias administrativas para ir integrando a los hombres y sensibilizándonos hacia la importancia de participar en estos procesos de transformación de la universidad. Y desde el trabajo que has hecho desde tu experiencia en el PROIT, ¿has notado alguna transformación concreta que ha sucedido en los hombres que participan de estos procesos? Sí, pues hubo yo creo que esa parte también es digamos, importante también eh, mencionar que inicialmente, digamos, creo que es importante también poner en perspectiva la complejidad del trabajo en el ámbito universitario, en el sentido de que hay figuras diversas, ¿no? Es decir, pensar, aquí en México hablamos de funcionariado a quienes están, digamos, en labores administrativas, ¿no? Pero también tiene que ver con el trabajo con docentes, pero también tiene que ver con el trabajo con estudiantes, por ejemplo, de nivel superior en esta universidad concretamente, pero también hay el nivel de bachillerato, digamos, la educación media superior. Quiere decir, en ese contexto eh, hay diversas, digamos, complejidades en ese trabajo y, digamos, el equipo que colabora también en la coordinación es un equipo pequeño. Entonces, una de las acciones iniciales fue conformar un diplomado de facilitadores, que eran formar a personas que podían a su vez replicar acciones con otros hombres de sus comunidades en una universidad
como la UNAM, de medio millón más o menos de personas, digamos, que la conforman. Ujú. Y yendo, digamos, a la pregunta que planteas, en ese proceso también de capacitación, de reflexión, decir, ¿cómo voy a hacer yo para trabajar también con otros hombres? Algunas de las preguntas que surgían y en ese proceso también de reflexión fue de qué manera yo establezco relaciones en el ámbito universitario y en el aula, por ejemplo, ¿no? Eso llevó a varios colegas que colaboraron en ese proceso también a repensar su labor docente, ¿no? ¿Cuál es mi papel en el, Ujú. en el aula? ¿De qué manera comunico? ¿Cómo construyo también un espacio colaborativo? ¿De qué manera estoy consciente también de poder invitar a la reflexión con relación a cómo vamos generando comunidades que cuidan, con relación a difundir, digamos, una política, una serie de protocolos también, ¿no? Actualmente en la universidad hay un protocolo también de atención a la violencia de género y me parece que uno de los efectos que notamos en quienes colaboran también es esa pregunta de, bueno, ¿cuál es mi papel en la universidad, no? En otro ámbito también de trabajo me parece que es eso, la idea de ir abriendo preguntas, ¿no? Y de qué manera la masculinidad también atraviesa, insisto, esas funciones que se realizan en el ámbito universitario, e incluso también algo que vemos también en algunos de los espacios de sensibilización que elaboramos es hacer consciente eso, como tú decías, la masculinidad no es algo que es natural, sino fue también de pronto darnos cuenta que eso es algo aprendido, ¿no? Y que en ese sentido hay violencias que no vemos, por ejemplo, que cometemos. Y parte quizá de la experiencia que hemos visto también es tomar conciencia sobre eso y un poco romper esta dinámica que en ocasiones se da cuando iniciamos un taller, que es ya vienen a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que algunos de las elementos que vemos en ese sentido tienen que ver, pues, con la labor docente, pero al mismo tiempo, con ese reconocer de que desde mi papel, como, funcionario administrativo, como docente, estos temas tienen que ver, con el contexto comunitario y con una serie de necesidades también, de violencias que suceden en la universidad y que es necesario ir transformando. Ajá. Y frente a estas violencias que menciona o a cualquier otro problema que se presenta con el trabajo con hombres en el contexto universitario, ¿me podrías decir cuáles son hoy los principales desafíos del PROIT y qué proyecciones tienen para el futuro? Sí, pues, justamente, como te contaba, digamos, en ese contexto en el que surgió la coordinación, el programa mismo, ¿no? Que, ha sido también un proceso de aprendizaje, em, tiene que ver con el tema de las, violencias, ¿no? O sea, me parece que ahí creo que es un tema, importante, que si bien, hemos encontrado la relevancia de plantear, digamos, que la masculinidad sí tiene que ver con un patrón de aprendizaje con relación a una serie de violencias o de ejercicios de poder que a veces, no vemos, naturalizamos y que responden a una manera de funcionar la institución. También vemos que hay otros temas que son relevantes, ¿no? Es decir, colocar el tema del cuidado, por ejemplo, invitar a esa reflexión de cuáles son los efectos también en la vida también personal. Y en ese sentido creo que me parece que el reto tiene que ver en cómo convocamos, ¿no? Porque de pronto la posibilidad de convocar tiene que ver con hablar de los costes de la masculinidad, es decir, de que esa socialización en relación a una serie de mandatos que tienen que ver con la independencia, con deslindarnos de esta dimensión que tiene que ver con los cuidados, con el ejercicio del poder, tiene efectos también, ¿no? Pero de pronto el tema de la violencia se vuelve, digamos, un tema importante y me parece que esa es una tarea pendiente y que en ese sentido lo que hemos estado también mirando es cómo trabajar con esta perspectiva y nombrar a los hombres como agentes de cambio, ¿no? Es decir, en la medida en que nos implicamos en un proceso de construcción de una promotoría que tiene que ver también con la prevención de las violencias, pero que tiene que ver también por implicarme
en el contexto comunitario que se va construyendo en diversas entidades, dependencias, los hombres podemos ser también agentes de cambio, en ese sentido también de cuestionarnos, de invitarnos a preguntarnos, y que en ese sentido el cambio no es un cambio individual en el que reflexionemos sobre la deconstrucción, sino que tiene que ver justamente con ir generando procesos de corresponsabilidad en esa política, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos mirando también, trabajar en una promotoría que integra tanto el tema, digamos, la reflexión en cuanto a estos mandatos de la masculinidad, pero que al mismo tiempo podamos ir construyendo una red de trabajo en favor de una política de igualdad de género que va más allá, ¿no? No solo es el tema de masculinidades, sino otros programas, por ejemplo, aquí en la UNAM, como el programa de personas orientadoras comunitarias de la coordinación, hay una política de igualdad de género, y que en ese sentido la participación de los hombres es importante también en esa corresponsabilidad también en esta materia. Claro. Y bueno, para ir cerrando, te quería preguntar, ¿qué le dirías? Esto se lo preguntamos a todos los invitados. ¿Qué le dirías a los hombres que hoy están replanteando su masculinidad, que están trabajando por cambiar o pensando en masculinidades más justas e igualitarias? ¿Qué consejos les darías a los hombres? Sí, creo que esa pregunta que apunta también a pensar en las alternativas, ¿no? Es decir, si estamos también cuestionando eh, 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 la masculinidad con relación a esta construcción que tiene que ver, digamos, con el poder, con la violencia, ¿no? ¿Qué alternativas hay, ¿no? Y en ese sentido, me parece que un poco la invitación es esa, ¿no? También a dudar, ¿no? A cuestionarnos también en este contexto en el que estamos viviendo, donde parece que hay un regreso a esa posición, digamos, de jerarquía de la masculinidad, de ejercicio de poder, que nos lleva justo a la imposibilidad de construir espacios de diálogo, ¿no? Espacios compartidos, y que en ese sentido creo que la invitación es a poder escuchar, ¿no? Y poder dialogar también con relación a estas problemáticas, que no es un problema de los hombres, sino con una construcción que le hemos llamado también patriarcado, y que en ese sentido tiene efectos en los vínculos, ¿no? Y que creo que la invitación es esa, ¿no? También a reparar en esas alternativas, y a pensarnos desde ese otro horizonte de los cuidados, que no siempre está presente en esta socialización masculina, y no siempre está presente tampoco en la manera en que hacemos institución y hacemos universidades. Ujú. Bueno, ya estamos llegando al final del capítulo. Agradecemos a Darío por compartir su experiencia y su trabajo en torno a las masculinidades, y también al programa integral de trabajo con hombres de la UNAM. A lo largo de esta conversación abordamos cómo la masculinidad se construye socialmente, los costos que implica para los propios hombres y los desafíos que supone su transformación en contextos universitarios. Muchas gracias, Darío, por estar con nosotros. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Esperemos que este episodio aporte elementos para la reflexión y el debate, y que permita seguir pensando el rol de los hombres en la construcción de relaciones más justas e igualitarias. Nos encontramos en un próximo capítulo. Adiós. EMAS Igual, enfoque de masculinidades más igualdad. Es una investigación ANID del programa Fondesit de Iniciación. En un contexto global de demandas feministas para erradicar las violencias, y en un marco de institucionalización del enfoque de género en las organizaciones de educación superior chilenas, surge la pregunta por cómo están siendo considerados los hombres y las masculinidades en estos procesos de cambio social y normativo. Soy Pablo Cuevas Douglas, periodista, y en esta serie de podcast iremos conociendo los resultados de esta investigación.